Ya sabe que le va a regalar a su mamá el Día de la Madre. Dele el regalo que ella quiere con Credisomos de Check. Llame ya al 889-9002 y pregunte cómo financiar ese regalo. Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos con ustedes en esta segunda parte de este charlatorio, como lo dice el maestro Alberto Agudelo Duque, autor de este libro, Simón Bolívar, la más grande mentira de la historia, de la que estamos hablando aquí en este espacio, ya con una primera parte bien importante. Y como lo mencionamos ahora, encontramos en este libro como la retrospectiva que hace el maestro de algunas situaciones sociopolíticas de esa época, pero que realmente muchas no han cambiado, han permanecido en el tiempo, y que otras generaron unas situaciones nuevas que prácticamente son males que nos aquejan hoy en día en Colombia. Y quiero empezar leyendo este parrafito, abro comillas: se puede afirmar que los males de estos países tienen su origen en Bolívar. La corrupción, la demagogia, el caudillismo, la crueldad del paramilitarismo, la anarquía y por supuesto los males colaterales: narcotráfico, crimen organizado, robo de tierras, desplazamientos forzados, guerras sin cuartel, los exterminios masivos, las chuzadas, los falsos positivos. Cierro comillas. Maestro, ¿por qué hace usted estas afirmaciones? Pues primero porque como Bolívar, como dice Mauro Torres, carecía de talento político para organizar los territorios que conquistó, que invadió. Ajá. Entonces lo que dejó fue una gran anarquía. Y a eso se suma que no hay un solo congreso. Él tenía una táctica, y era que citaba para dar idea de libertad y de democracia, usó siempre la misma argucia, y es que citaba a una asamblea, pero señalaba quiénes iban a ser los asambleístas, los delegados. Y si llegaban delegados de otras corrientes que a él no le gustaban, entonces iba posponiendo el Congreso, iba, entre comillas, quitando los enemigos, las personas que pudieran votar contra él, hasta lograr un Congreso que le fuera favorable y que aprobara lo que él quería. Inclusive ahí hay una cita de Perú de la Croix, que fue uno de sus secretarios más constantes, que decía que el Congreso de Cúcuta se realizó con personas todas señaladas por Bolívar, de tal manera que allí se aprobó lo que ya había aprobado Bolívar. Okay. Entonces, en medio de esa anarquía surgen toda clase de males. Bolívar mandaba a espiar. Bolívar mentía. O sea, ya había chuzadas. Esa era una forma de chuzada. Tenía espías. ¿Qué dije ahora? Es decir, para él mantenerse allí, no solamente falsificaba inclusive documentos, o mandaba a hacer documentos falsos. Hay uno muy especial en el que le ordena a Santander elaborar un documento, unos tratados con Francia, Portugal, no recuerdo ahora con qué potencias de la época, y entonces lo falsificó. Y además él afirma falsos, por supuesto, y entonces comisiona a un general Medina para que se venga desde Bogotá hasta Lima, Perú, diciéndole a todos sus generales que hay unos tratados con estos países que le hacen cabal reconocimiento. Por ejemplo, Ajá. O sea, Santander mismo gobernó ilegalmente, sí, porque hizo un documento que debía firmar Bolívar. Bolívar no llegó, pero gobernó como varios meses merced a ese documento.
Entonces eso es corrupción. O sea, la argucia, la trampa Todas las argucias. ha existido durante la historia de este país. Claro, siempre existió y desde los españoles, aquí lo recogemos. Pero en Bolívar se acrecentó. Bolívar es más evidente, más notorio. Ok. Otro fenómeno del que usted habla aquí es de la llamada patria boba. Dice, abro comillas, la patria boba no fue otra cosa que la disputa por el mayor derecho de quien tenía más. Dinero, territorios, sirvientes, esclavos, almacenes, capacidad comercial o de producción. Cada quien deseaba ser el presidente de un estado en miniatura, su finca o su hacienda. La pequeña guerra civil entre Bolívar y Briceño por linderos y derechos ilustró desde entonces el porvenir de América, especialmente el de la República de Nueva Granada. Guerras y guerritas entre familias, gamonales, terratenientes, con el poder de desafiar todo gobierno, todo régimen. Estado es igual a hacienda en los diccionarios. En Carta a Santander, Bolívar afirmó que cada canalla quiere ser soberano. Maestro, claro. Eso es lo que está pasando hoy en día en Colombia. Estamos viviendo nuevamente esa patria boba. Es que nunca hemos salido a la patria boba. Siempre ha sido así. Y eso es herencia Bolívar. Una explicación colateral. El problema es que esta es una herencia que nos viene desde la Constitución, esa famosa Constitución que nos han vendido como modelo de Constitución democrática, que es la Constitución Angostura, Cúcuta Angostura de 1819-1821. ¿Qué es finalmente lo que propone la Constitución de Cúcuta Angostura? Primero, un presidente vitalicio, un Senado vitalicio. ¿Quién iba a ser el presidente? Bolívar. ¿Quiénes iban a ser los senadores? Los terratenientes, que por el hecho de ser terratenientes, ya explicamos eso hace un momento, sí. Por el hecho de ser terratenientes tenían determinada cantidad de esclavos y siervos que ponían al servicio de la causa. Sí. Pero lo que no nos dicen es que claramente la Constitución dice, pueden votar, oiga bien esto, pueden votar solamente los criollos blancos, o que sepan leer y escribir, o que tengan rentas mínimo de 3.000 pesos. 3.000 pesos en esa época es la renta de un terrateniente. 1.000 millones, 2.000, 5.000 ¿Y quiénes millones saben leer y escribir? Los terratenientes y los intelectuales, los criollos educados en las universidades. Sí. Entonces esa Constitución saca de taquito, diríamos coloquialmente, a los indios que no saben leer y no tienen rentas, a los siervos que no saben leer y no tienen rentas, sí. Y no son blancos. Sí. Lo que diríamos todo el pueblo llano. Ok. Muy bien. Hace usted también aquí, en la página 110, maestro, habla de las bases de los monopolios, ¿sí? Y hace usted que realmente, pues, no hubiésemos necesitado estar en la época de Bolívar como para captar ese fenómeno. Y quiero leer este párrafo, abro comillas. Si discutían impuestos, aranceles, libertad de comercio, importación y exportación, eran liberales. Si procuraban exenciones de impuestos, eran conservadores. Como ¿sí? Hoy. Aliados con los generales, sentarían las bases de los monopolios. Unidos con la toga, lograrían hacer de los parlamentos simples asambleas de copropietarios para manejar el presupuesto del Estado como un simple recurso de caja menor y establecerían la corrupción como un estilo de vida. Cobijados por el manto púrpura de obispos y cardenales, harían de la economía una religión, de los bancos un templo y del signo pesos un dios más poderoso que todos los dioses.
Fue atrevido, ¿cierto? No, pero es que yo creo que no es atrevido, maestro. Yo diría que uno leyendo esto como que va aterrizando en la realidad. Sí, ¿cuál es la pregunta? Efectivamente. Sí, ¿por qué hace usted estas afirmaciones? Porque es que, a ver, remontándonos a la colonia, ¿quiénes vinieron a invadir? Por un lado, el militar, Sí. por otro lado, el cura y por otro lado, el abogado. Esas tres entidades son las que dominan todavía hoy. Entonces, todos los países, pero especialmente Colombia, se funda ideológicamente en esas alianzas. El general, mejor, la iglesia aliada con el general, crea la violencia. Esa violencia, esas violencias que siempre fueron así para acabar con el otro. Sí, la iglesia se alía con el banco, entonces crea el partido conservador, se vuelven conservadores. Y así sucesivamente entonces se crean los bancos para explotar, para robar, para expoliar a la gente, para cobrar usura y sobre todo para prestarle al Estado, porque el Estado siempre ha sido pobre y necesita de los préstamos. Entonces es el dinero aliado con la iglesia y con los generales los que han dominado este país. Ok, y es que precisamente creo que a usted se le olvidó mencionar aquí, o lo mencionamos en la lectura, la toga. Los la abogados. toga, exactamente. Y es que precisamente nosotros aquí en esta región fuimos o vivimos, o nuestros antepasados vivieron la circunstancia de los efectos de la toga, y es cuando usted habla aquí de otro caso que es el de Juan de Dios Aranzazu, presidente encargado de la República, que era propietario de la provincia del Sur con capital Salamina. O sea, no solamente esta concesión, sino usted aquí menciona otras. Hay varias que realmente el ejemplo de la concesión Aranzazu, que era lo que diera a la vista y mucho más, ¿sí? Que incluso... Mire, lo que usted ve de aquí hasta, todo eso es mío. Exactamente. Ese es un efecto de la toga de la época, ¿no? Sí, precisamente. Es que estamos hablando de la alianza General Iglesia, Iglesia-Estado, y me faltó efectivamente la alianza Con la toga. con la toga. Sí. ¿Por qué es necesaria la toga? Porque hechos los desfalcos se necesita el abogado. Cometidos los crímenes se necesita el abogado. Pero además los abogados se aprovechan de la información preferente, como la llaman ahora, esa información que tienen porque transitan por los pasillos del Congreso. Entonces, ¿qué pasó con Juan de Dios Aranzazu? Juan de Dios Aranzazu fue presidente encargado y lo fue bastante tiempo, y estando allí se dio cuenta de que todos estos territorios ya no había aborígenes porque los habían corrido, trasterrado, exterminado. Entonces dice, este territorio es mío y se lo apropia. No, pero hubo una concesión del rey en ese momento. Por eso se apropia de esa concesión. En ese momento ya no había rey. Exacto. Se apropia de esa concesión. Sí. Que es lo mismo de la concesión de la Burila. Que ni cortos ni perezosos los terratenientes manizalitas, antioqueños que vinieron con ansias de tierra, se dan cuenta de que todo ese territorio es baldío, entre comillas, y entonces se lo apropian, entre comillas, porque nunca pudieron demostrar papeles. Okay. Simplemente se sintieron dueños de eso, y entonces van hasta Armenia, llaman a tigreros y le dicen, esta tierra es mía, tiene que desocupar. Y Tigreros le responde, esta tierra es mía, pero muestre papeles. Entonces Tigreros va y saca del zarzo un poco de pieles de tigre,
les dice, estos son mis papeles, yo conquisté este territorio. Ajá. Por eso viene el coronel Barrera Parra y se opone a la concesión Burila y los derrota realmente por las armas y por la política. Pero el otro caso es el de Pereira Gamba, que también se aprovecha de que hay unos territorios ahí que aparecen baldíos, en realidad son de un señor Gómez, que descendiente de un español que por la guerra republicana se tiene que ir del país y entonces abandona, pero después viene el hijo y reclama, ya está en manos de Pereira Gamba. Okay. Y Pereira es un homenaje a Pereira Gamba. Okay. Lo que queremos indicar aquí es que prácticamente leyendo este libro nos damos cuenta de que seguimos, como lo decía el maestro, en la patria boba y que los fenómenos se siguen dando. Y con respecto, para cerrar ese tema de la toga, dice usted aquí, la toga que hizo usufructo de la ley delante de los ciegos, los mudos y los sordos, que no percibieron cómo las propiedades del Estado pasaron a las manos de las aristocracias y los políticos. Nada diferente a lo que hemos vivido en esta violencia, al despojo de tierras, ahorita en esta decanada. Aquí no hay necesidad ni siquiera de exactamente, nada diferente a lo que estamos viviendo prácticamente. Una pregunta que yo le he hecho a los historiadores, yo soy muy amigo de los compañeros de la Academia de Historia, ¿por qué las propiedades del municipio de un momento a otro se vuelven privadas? Aquí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el más sencillo, el de lo que se llamaba el Hospital Municipal de Manizales, que era en el Cable, al frente del Cable. En ese hospital nací yo, porque era un hospital de caridad. Eso era una finca grandísima. Ahí abajo había un asilo para oligofrénicos, para bovitos. Esa finca iba hasta el río. Ajá. ¿En manos de quién quedó todo eso? ¿Por qué eso es propiedad privada? Ok. Esa es una pregunta que... Aquí, ahora. Sí, señor, que nadie resuelve. Maestro, ¿para qué vamos cerrando? Porque no, aquí necesitaríamos más tiempo. Cuando la verdad quiera, es que se nos quedan muchos temas desmochelados. Pero para que cerremos esta segunda parte, y claro, posteriormente podemos, claro que sí. Llama la atención que usted la dedicatoria de este libro se la hace a los manifestantes del N21, el 21N, el 21 de noviembre. Sí, del 20. Del 20, exactamente. ¿Por qué hace usted, y que especialmente a los jóvenes, parece que nos va a llover rápidamente, maestro, por qué esa dedicatoria a ellos, de este libro? Porque yo veo que los muchachos, afortunadamente, como quitaron la cátedra de historia de los colegios, no tienen un concepto muy definido sobre Bolívar, sobre los próceres. Entonces están cuestionando, están preguntando. Y por eso tumbaron tantos... Por eso tumbaron muchos monumentos, muchas estatuas. Bueno, muy bien. Están entrando en conciencia. O sea, digamos que este libro del maestro Alberto Agudelo Duque, Simón Bolívar, la más grande mentira de la historia, puede ser un aporte bien importante a esa toma de conciencia de la juventud actual, incluso de nosotros, los viejos que hemos vivido toda la vida con esa mentira. Y para responder la pregunta del compañero ahora, el libro está agotado, estamos preparando la segunda edición, que es todavía mucho más carnuda, se podría decir, mucho más argumentada y mucho más consultada, donde hay muchos más datos. Espero que en el lapso de un mes y medio máximo ya esté circulando. Muy bien. Y la última obra que sacó el maestro, que es una reedición es una edición conmemorativa del libro Suicidio por Reflexión, que cumplió los 50 años este libro. ¿Cuándo fue? El 17. El 17, exactamente. Esta es una reedición
Suicidio por reflexión. ¿Está donde la gente lo puede adquirir, maestro? Lo tenemos en Leo, en Ágora. En Leo, allá en Leo, muy bien. Y finalmente un audiolibro, ¿no? El audiolibro. Sietok, hija del agua. La historia Detrás del Señor de los Milagros de Buga. Cerremos con esa invitación a que la gente... Los invito a que vayan a sietok.com para que tengan un adelanto de lo que es el audiolibro. Seguramente les va a encantar porque es una experiencia inmersiva por el sonido, por la historia, por el narrador, por la misma novela que fue calificada por Editorial Magisterio como la más bella novela que hubieran publicado nunca. Muy bien, definitivamente un gran material. Maestro, muchas gracias de verdad por haber estado aquí en este charlatorio, como usted lo llama, conversando con el tigre. Es que el conversatorio es más académico. Sí, total, no, y muy didáctico. ¿Usted quiere llevar mi libro? Claro que sí. Deja pues. Claro pues, que sí, aproveche, Carlito, la única pongo dos condiciones. Sí, a ver, ¿cuáles dos? Una es que lo lea. Ay, totalmente, claro. Porque esto tiene otra historia. Por un lado tiene es una edición cara y cruz, claro. Al derecho y al revés. Mira usted, no lo habíamos visto. Los pasos de la Esfinge. Son 3 historias. Los pasos de la Esfinge está considerada como la obra más importante de Caldas en todos los tiempos, porque es la primera novela existencialista de Caldas y tal vez del país, es la primera novela urbana y es la obra que rompe con todos los esquemas. Cuando yo escribí esta novela, la novela y el cuento en Caldas todavía eran costumbristas. Segundo, tiene Los pasos de la Esfinge, que son unos textos poéticos en los que yo intento conciliar, oigan, pongámosle atención a esto, intento conciliar la ciencia con la poesía. Todavía hoy a los críticos les da duro y en la cabeza, no porque no lo entiendan, sino porque todavía están cerrados en conceptos muy estrechos de lo que es la poesía. Muy bien. Y tercero, porque son textos que se salvaron de muchas quemas y son contemporáneos con Suicidio por reflexión. Muy bien. A ver, no nos podemos ir sin esta pregunta, maestro. Extra micrófono y quiero... Con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Y quiero hacer énfasis en esto. El maestro y este servidor nos conocimos en la escuela, él como maestro, yo como alumno. Compartimos el espacio, no llegó a ser mi profesor, pero compartimos el espacio en la escuela Los Pinos y posteriormente en la escuela Antonio Ricaurte. A propósito, maestro, usted me contaba que usted fue el que escogió el nombre de la escuela, o sea, ponerle el nombre Antonio Ricaurte a la escuela allá en el barrio La Asunción. Le pregunto, con todo esto que hemos hablado de los héroes, ¿se arrepiente de los héroes y de repente le he puesto el nombre? Totalmente, totalmente, aunque a Antonio Ricaurte no fue tan malo. No le tocó vivir de la corrupción, porque afortunadamente, aunque parezca irónico, murió pronto, murió ligero. Ajá. Entonces, pero donde él hubiera seguido como general, hubiera participado de los mismos problemas de Bolívar. Era un terrateniente. O sea, sí se arrepiente, muy bien. Pero está arrepentido completamente. Bueno, y hay otro arrepentimiento más. Sí. Y es que yo tengo un libro que se llama Las falsas verdades, que recoge 11 cuentos que fueron Premio Nacional de Cuento para mí. Y allí hay un cuento dedicado a Bolívar, donde exalto a Bolívar. Qué vergüenza haber escrito ese cuento. Bueno, ya saben para que no lo lea. Finalmente, quiero cerrar con esta frase que me encuentro en el libro, en este libro, ojalá lo puedan conseguir, pero es verdad muy bueno. Que dice, abro comillas, sin la participación popular, toda transformación política es impensable.
de José Acevedo y Gómez. Está en este libro. José Acevedo y Gómez. José Acevedo y Gómez. Me pregunto, ¿es casualidad con la realidad de hoy? ¿Acaso no es lo que quiere el gobierno actual? Que haya una transformación política, pero con la participación popular. Ahí les dejo esa reflexión. Y son 200 años, estamos en lo mismo. Y estamos en lo mismo, son 200 años. Maestro, de nuevo muchas gracias. Brindemos con el café de la casa. El café de la casa de Catay. Exactamente, saludo. Muchas gracias, muy amable. Ya buscaremos otro espacio, seguro que sí, porque somos agradables. Además, esta información refresca nuestra información tan continua en lo político administrativo, entonces es muy agradable para nuestros seguidores tener este tipo de charlatorios, de charlas diferentes sobre cultura y demás. De nuevo, maestro, muchas gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias también por su compañía. Estuvimos desde el Café Catay a través de KF News, Press, por Twitter, Facebook y YouTube, aquí en Conversando con el Tigre. Chao, chao. Bueno, vuelvo y le pregunto, ya sabe que le regalará a su mamá el Día de la Madre. Aproveche los descuentos en restaurantes y almacenes que le brinda Vive Somos Check. Llama ya al 889-9002 y pregunta cómo obtener esos descuentos.